Una de las realidades más crudas a las que una persona se puede enfrentar es en el momento en que se casa. Y lo digo de este modo porque las responsabilidades muchas veces pueden superarnos, sobre todo cuando no tenemos los recursos suficientes para sacar adelante aquella vida en matrimonio y sobre todo cuando hay hijos de por medio. Años atrás me casé con María, una chica linda, muy linda de verdad. Todo iba de maravilla. Nunca fuimos ricos. De hecho, apenas teníamos lo suficiente. En mi caso, yo tenía un trabajo común, pero no me alcanzaba. Y más cuando llegó nuestro primer hijo. María provenía de una familia donde no eran tan pobres, pues su papá tenía una panadería que en su momento fue muy concurrida. Le había dejado buenas ventas y un nivel de vida bastante decente. Sin embargo, para aquellos tiempos, don Carlos, mi suegro, se había metido muy fuerte en la bebida, cosa que lo tenía enfermo, prácticamente al borde de la muerte, y por ello es que su panadería estaba muy descuidada. Solamente tenía un ayudante, Fermín, el cual todos los días tenía que aguantar a mi suegro, sus maltratos, sus humillaciones, un mal sueldo. Y es que aquel muchacho estaba muy agradecido con don Carlos, porque en algún momento también lo sacó del vicio, y por eso es que lo aguantaba, le daba por su lado. A mí mi suegro no me quería, y tenía sus razones, las cuales ya no eran válidas, por supuesto. Cuando yo conocí a don Carlos, yo también estaba bien metido en el vicio, y también era mujeriego. Por eso es que mi suegro no aprobó mi boda con su hija. Y por más que le insistí que ya había cambiado, él no me creía. Él siempre dijo que el que es borracho, siempre borracho será. No más es cosa de que algo pase, de que las emociones se desequilibren, y luego uno se va a pegar a la botella. Yo descartaba eso. Sentía que yo ya había dejado todo atrás. Mientras tanto, en aquellos años, tenía que seguir enfrentando la cruda realidad, sobre todo cuando mi hijo Daniel enfermó. Mi pequeño hijo de pronto le dio una enfermedad, un mal en su corazón. Lo tenía sometido en cama. Él necesitaba un tratamiento y posiblemente un trasplante, pero todas aquellas cosas parecían imposibles, ya que no tenía el dinero suficiente para pagar los médicos y mucho menos para solventar una cirugía de trasplante. Además, esas cosas eran muy tardadas, pero aún así, hacía todo lo que podía. Trabajaba y trabajaba. Estuve consiguiendo dinero de todas partes. Sin embargo, se me estuvieron cerrando las puertas. Los bancos no me prestaban porque no tenía historial. Y en mi trabajo, pues mucho menos. Ni siquiera tenía seguro social. Ya se imaginarán cómo estaba toda la situación. Con toda la presión del mundo, la tristeza y con el orgullo caído, no me quedó más remedio que ir a buscar a mi suegro don Carlos, a suplicarle y casi a arrodillarme ante él, para que así pudiera aflojar un poco también su orgullo y ayudarnos para poder sacar adelante a nuestro pequeño Daniel. Pero mi suegro, él estaba bien perdido en la bebida, como se los había dicho. Aquella tarde que lo fui a buscar, él estaba en la panadería, justo atrás en la bodega, ahí tirado sobre unos costales. Junto a él tenía un pequeño radio. Escuchaba música y estaba muy ebrio. Apenas me vio y de inmediato se paró, muy enojado. Pues ahora tú qué chingados quieres aquí, cabrón. No te había dicho que no te pararas por aquí, porque yo sé que tú nomás vienes cuando necesitas algo. Así que mejor ni empieces y alárgate. Aquí en este lugar ni tú ni tus pulgas son bienvenidas. Le pedí al señor Carlos que se calmara, que tratara de escucharme. Le dije que Daniel estaba enfermo y que necesitaba ayuda, atenciones médicas. Le dije incluso que me diera trabajo o que me prestara dinero, pero necesitábamos ver por la vida de mi hijo. No, refugio. A mí no me vengas con tus cuentos aquí, con tus lástimas. Yo a ti no te voy a prestar ni un 5. Yo muy bien le dije a María
que si se quería casar contigo, se tuviera las consecuencias, porque tú nomás eres un pinche muerto de hambre. Y pues mira, ahí está, el niño ya se les está muriendo. Y pues esa no es mi culpa, ahí sí que arréglatelas como puedas. Y ya te dije, órale a la chingada, lárgate de aquí. Mi suegro no tenía corazón, y aunque en parte él tenía razón, yo no era más que un muerto de hambre. No era capaz de proveer salud y todo lo necesario a mi familia. Eso me hacía sentir miserable, como una maldita escoria. En esos días la frustración me llegó hasta... En esos días, la frustración se fue acumulando en mí, a tal grado que, tal y como me lo había dicho mi suegro en algún momento, el que es borracho, nomás es cosa de que algo lo detone, y pues a mí, ese momento me había llegado. La desesperación de ver a mi hijo enfermo, la frustración de no poder hacer nada, de ver a María suplicándome, rogándome, o hasta ya casi maldiciéndome en desesperación para que hiciera algo, me llevaron directamente al alcohol. Me compré una botella y así directo le pegué un trago. Aquella noche me salí de la casa, pues había peleado con María, pues la tensión ya nos estaba rebasando. Caminé y caminé por las calles. A esas horas de la noche no había ni un alma por ahí, así que me fui embriagando tranquilamente. Me tomé casi toda la botella y ya estaba borracho. Empecé a llorar, y como en aquella zona había una especie de barbechos con árboles de pirul, me fui perdiendo hasta allá, hasta que me quedé tirado al pie de uno de estos árboles, contemplando a la distancia las luces de las casas y pensando en que la vida no era más que un maldito infierno. Seguí bebiendo, llorando, maldiciendo a la vida, incluso a Dios, porque en esos momentos me estaba abandonando, me estaba cerrando las puertas para que así mi hijo pudiera salir adelante. Lo maldije, una y otra vez, con odio en mi corazón, pero también me molesté porque ya se me había acabado el trago. Maldita sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira nada más cómo estamos viviendo. Bien dicen que tú eres bueno, que tú lo arreglas todo. Pues a ver, cura a mi hijo, demuestra que existes, porque hasta ahora siento que tu existencia no han sido más que patrañas. Maldito seas de veras. Lamento el día en que empecé a creer en ti. Me arrepiento de verdad. Al terminar de decir aquellas palabras llenas de rencor hacia el cielo, el aire en aquel barbecho comenzó a arreciar. Empezaba a mover las hojas de los árboles y a lo lejos los perros en las casas comenzaban a aullar. Sentí un escalofrío muy extraño. Solo contemplaba con la mirada fija hacia el cielo, en espera de alguna respuesta. Pero en eso, fui escuchando unos pasos que aplastaban la hierba seca. Había un misterio en aquel andar, y al mirar, me di cuenta que se trataba de alguna especie de vagabundo, un hombre misterioso, que vestía una gabardina en color oscuro. Buenas noches, refugio. Mírate nomás cómo acabaste, pues no que ya no ibas a tomar. Pero mira, si no te molesta, déjame me siento un ratito aquí junto a ti. Estoy cansado. De escuchar aquella voz, sabía que estaba borracho, pero aún así tenía la capacidad de reconocer a alguien que me fuera conocido. Aquel tipo no lo era. Perdóname, pero yo no te conozco. ¿Quién eres? Aquel tipo se acomodó junto a mí, sacó una cajetilla de cigarros y prendió uno. Le dio unas fumadas y me ofreció, pero me negué porque yo no fumaba. Yo sé que tú no me conoces, refugio, pero yo a ti sí. En estos lugares todos hablan de ti. Y no precisamente se dicen las mejores cosas. Se dice que siempre has sido un borracho y que te has metido con muchas de las muchachas de este lugar. Tu mala fama te hiciste, muchacho. Y pues así quién no te va a conocer. Pero mi nombre no es importante. Aquí yo solo te vengo a hacer compañía. Quiero que te desahogues conmigo, porque luego se ve
que viniste aquí a sufrir un momento, a solas, en la oscuridad de este lugar y de tu vida. Aquel tipo no se veía ofensivo. Al contrario, se veía muy sereno, muy tranquilo. Y pues, a ver, Refugio, dime qué es lo que tanto te duele. A ver, vamos a ver. Igual y en una de esas hasta puedo hacer algo por ti, pero si no te escucho, pues nunca lo voy a saber. Estaba tan necesitado de que alguien me escuchara, que comencé a contarle todo a aquel tipo. Pues es la vida, me está tratando muy mal. Tengo un hijo enfermo y se me está muriendo. Además no tengo dinero, ni cómo obtenerlo. He buscado y se me ha cerrado todo el mundo. Incluso Dios me ha dado la espalda. Pero maldigo esta vida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto se necesita el dinero para poder hacer todo? Y uno tan pinche jodido. Pero como quisiera tener los bolsillos llenos de plata, de billetes, unas pacotas, pa' que nadie me ande humillando y pa' que a mi familia no le falte nada. Dinero, dinero. Todo se resume en eso. Por eso es que quisiera tenerlo todo el dinero del mundo. Comencé a llorar y aquel tipo puso su mano sobre mi espalda. Yo te comprendo muy bien, Refugio. Lamentablemente así funciona el mundo. El dinero es lo que lo mueve todo. Pero pues no te rindas. Igual y en una de esas tu suerte cambia. Solo está en que tú lo quieras. Y pues aquí, aunque me veas con la apariencia bien jodida igual que tú, pues en una de esas y hasta te puedo ayudar. Pero, pues así como es la vida, todo tiene un precio, Refugio. Así que, pues nomás está en que tú digas. A lo mejor ni siquiera me vas a creer. Pero pues, yo te puedo ayudar a que tengas dinero. Porque si tú crees en mi palabra, pues entonces yo te voy a dar lo que pidas. Sin embargo, eso ya depende de ti. ¿Pero qué dices? ¿Quieres cerrar el trato conmigo, Refugio? Me quedé muy pensativo a todo lo que me decía aquel hombre. Realmente no tenía la apariencia de alguien que pudiera ayudarme. Se veía igual de vagabundo que yo. Sin embargo, de pronto, volvió a poner su palma sobre mi hombro, y en eso se acercó una especie de perro. Era uno muy extraño, muy grande, de color negro. Tenía un tono muy agresivo. Sin embargo, se posó frente a nosotros y se me quedó viendo. Aquel perro tenía los ojos brillantes y cuando lo vi, me di cuenta de que seguramente la presencia de aquel hombre que no quiso decirme su nombre no era otra más que aquel que viene desde las tinieblas, aquel que escucha cuando Dios niega la atención. Por eso supe que debía creerle y sobre todo confiar en él. No sé por qué no tengo miedo, pero la verdad, entiendo perfectamente ahora qué es lo que vienes a proponerme. Pero si tú me llenas los bolsillos con dinero, pues entonces hacemos un trato. Porque yo en esta vida ya no quiero volver a ser jodido. No, eso sí, ya no. Aquel hombre sacó de su gabardina otra botella de tequila. Con su mano la destapó y me la acercó. Pues entonces, Refugio, pues aquí tenemos un trato. Anda, bebe como si no hubiera un mañana. Sin embargo, sí lo habrá, y te va a traer todo lo que has pedido. Ándale con confianza. Tomé aquella botella y le di un trago bien grande. Casi le chupé la mitad. Y como era de esperarse, sí me dejó bien tumbado. Ahí empecé a perder la conciencia. Y de pronto ya ni me di cuenta en qué momento se fue aquel sujeto. Amanecí tirado ahí. Cuando abrí los ojos, el calor del sol ya me estaba pegando de lleno, y nomás escuchaba como un señor había llevado a pastar sus cabras en la cercanía. Me fui directo para la casa. Apenas si podía caminar. Me dolía muchísimo la cabeza. Pero cuando llegué, me di cuenta de que no había nadie. Toqué y toqué con mucha fuerza, hasta que llamé la atención de mi vecina, quien salió muy apurada. «Refugio, pues ¿dónde andabas? María te estuvo buscando toda la noche, porque fíjate que Danielito
se puso bien malo y se lo llevaron al hospital. Deberías ir a ver qué está pasando, porque a mí se me hace que tu hijo ya no la cuenta. Así que ándale, ya no estés perdiendo el tiempo. Me asusté muchísimo con lo que la vecina me decía. Por eso es que me fui directo para el hospital, donde ya estaba ahí María. Se encontraba en la sala de espera, llorando desconsolada. Otra de las vecinas le abrazaba, tratando de darle consuelo. Pues, ¿qué pasó, María? ¿Cómo está Daniel? María levantó la vista y se me quedó viendo con las lágrimas llenas de odio. Pues, ¿qué querías que pasara? Pues ya se murió, refugio. Anoche, aquí en el hospital, le dio un infarto y los médicos ya no lo pudieron curar. Debería darte vergüenza por andar de borracho en lugar de estar con tu familia. Me das tanta tristeza, refugio. De verdad que te desconozco. Fue muy triste todo aquello. Mi pequeño hijo estaba muerto, y el funeral y el entierro. De verdad que, ¿cómo se los puedo explicar? Es una cosa que duele y que desgarra el alma desde adentro. Pero también debo hacer notar que durante su funeral, como lo estábamos velando en el patio de la casa donde vivíamos, algunos de los vecinos se acercaron a acompañarnos, algunos familiares también, y de estar ahí contemplando el ataúd de mi hijo, vi cómo en la calle, a la casa se acercó a aquel hombre, el mismo vagabundo que me hizo la propuesta. Se me quedaba viendo y asintiendo, como dándome a entender de que la vida de mi hijo había sido el precio por el pacto que habíamos hecho. Me sentí miserable, horrible. Estaba completamente arrepentido de lo que había pedido, porque el precio había sido el más elevado. La vida de mi hijo había sido intercambiada, y mi corazón en ese instante se llenó de impotencia. No tenía modo siquiera de ver a los ojos a mi esposa, y por esto es que volví a comenzar a beber, botella tras botella, para aliviarme y borrarme del alma todo el dolor. Estuve perdido en alcohol durante varios días. Me olvidé del mundo y de todo lo que ocurría en este. Hasta eso, mi esposa María no me había corrido de la casa. Ella también estaba viviendo su duelo a su manera, pero para ella fue doblemente terrible, porque a los pocos días de que muriera nuestro hijo, mi suegro, el señor Carlos, a causa de una cirrosis muy fuerte por alcoholismo, él también moriría en condiciones horribles. María estaba muy triste. Le demostré mi apoyo, mi solidaridad. Me abstuve de estar bebiendo aquellos días, o trataba de beber lo menos posible. Para ella habían sido 2 golpes muy fuertes y muy seguido. Ahí fue donde le demostré realmente de qué estaba hecho como marido. Fueron días muy fuertes, llenos de oscuridad, de tristeza. María no quería comer, no quería hacer nada. Sin embargo, había otra situación, y es que Fermín, el ayudante del señor Carlos en la panadería, se había estado quedando sin trabajo todos aquellos días, pues el negocio no había abierto. María tenía otros hermanos, pero María solo tenía una hermana, pero aquella estaba viviendo en Estados Unidos. Por eso es que, aunque no teníamos el ánimo para iniciar algo, tuvimos que abrir nuevamente la panadería, y junto con Fermín, él nos fue enseñando sobre el negocio. Yo me tuve que adaptar para trabajar de sol a sol, para que así aquel negocio empezara a prosperar. María y yo, a como podíamos, tratábamos de sanar el dolor trabajando, y hasta eso la gente respondía bien, porque le fuimos dando un giro distinto al negocio. Las personas, los clientes, poco a poco se empezaron a acercar, hasta que finalmente el negocio empezó a brillar bastante bien. Las ganancias entraban a manos llenas y estábamos muy contentos. No olvidábamos la tristeza por la pérdida de nuestro hijo. Sin embargo, la suerte y la fortuna estaban de nuestro lado, tal y como me lo había prometido aquel vagabundo. Pronto abrimos otras 2 panaderías
Contratamos gente para que las trabajara y nuestra cuenta de banco estaba bien pero bien forrada. Cambiamos de casa, compramos un buen carro, nos fuimos incluso de vacaciones y parecía que estábamos viviendo un paraíso. Sin embargo, pues a veces cuando se llega muy arriba, pues ya no más queda caer. Y al menos en mi caso, para mí así sería. Se los cuento porque, recordando las palabras de mi suegro fallecido, pues el que es borracho, y ya teniendo dinero, pues empecé a comprar botellas de todo tipo. Diario tomaba y empecé a trabajar así. Aquello a María no le gustaba, y no más de puro coraje, cuando ella se enojaba y me corría hasta de la casa, pues yo agarraba mi cartera bien llena y me iba por ahí a algún burdel, a desquitarme con alguna prostituta, a dejarle todo el cariño que en mi casa me negaban. Mi vida se fue yendo a pique. Los problemas entre María y yo se fueron haciendo cada vez más grandes. Me empecé a dar cuenta de que ella ya no estaba enamorada de mí. Ella estaba muy comprometida con el trabajo, pero conmigo ya no. Fue para una ocasión que llegué a la panadería. Ya habían cerrado y me imaginé que María estaría haciendo el corte de caja. Como yo traía copia de las llaves, pues abrí y me di cuenta que ahí luego en la entrada, pues ella no estaba. Así que fui a buscarla sigilosamente a la bodega. Aquí me llevé una horrible sorpresa, algo que de verdad no me esperaba, porque en cuanto abrí la puerta, vi cómo María estaba recargada sobre una mesa. Tenía la falda levantada y detrás de ella se encontraba aquel joven Fermín. Estaba cometiéndole el acto de una manera que de solo recordarlo me da asco. No puedo olvidar la cara de María, cómo lo disfrutaba, cómo se regocijaba por todo lo que aquel sujeto le hacía. A mi esposa nadie la iba a tocar, y por eso es que, sin hacer ruido, pues me fui para el mostrador, agarré un cuchillo con los que partíamos los pasteles, y me regresé para la bodega. Abrí la puerta y me enfrenté con aquel sujeto. «Maldito pedazo de mierda, ¿cómo te atreves a tocar a mi esposa? Pues ahora vente, vamos a darnos en la madre». María empezó a gritar. Trató de detenerme, pero yo corrí tras Fermín. Estaba furioso. Sentí que se me había metido el diablo. Fermín le daba vueltas a la mesa y yo iba tras él, hasta que finalmente lo pesqué con una cuchillada bien profunda en la espalda. No más pujó el desgraciado y se cayó al piso. Ahí, viéndolo todo cómo se le salía la sangre, le metí una más y otra para que así me pudiera asegurar de que aquel infeliz no pudiera seguir viviendo. María gritaba mientras veía cómo la sangre se extendía por el piso, cómo salía de la boca de Fermín y cómo en su mirada se iba apagando lentamente la vida. En ese instante que se me fue el coraje, me vi las manos ensangrentadas y empecé a temblar. Entré en una especie de crisis y no sabía qué hacer. No comprendía la magnitud de los actos que acababa de cometer. Salí corriendo de aquel lugar. Traté de escapar antes de que la policía me encontrara. No tenía idea de a dónde ir. Por eso es que corrí, hasta que llegué a los barbechos y me perdí entre aquellos árboles, entre aquellos donde hice el pacto con el diablo. Hasta llegar a aquellos barbechos, me perdí entre los árboles y me detuve a descansar. Jadeaba porque mi condición física era terrible. No sabía lo que acababa de hacer. Empecé a llorar de frustración, pero en eso escuché nuevamente aquella voz. ¿Qué se siente matar a alguien, refugio? Se siente bien, ¿verdad? O dime, ¿qué es lo que pasa por tu mente ahora? Volteé a verlo. Estaba muy enojado. Todo esto es tu culpa, miserable. Primero te llevas la vida de mi hijo y luego me metes en esto. Pues, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué no cumples tu palabra y me das todo lo que te pedí? Aquel señor empezó a reírse.
de una manera un tanto sarcástica. No, Refugio. Yo no tengo la culpa de que tú seas como seas. Tú me pediste dinero y yo te lo di. Nunca me pediste felicidad, ni que salvara a tu hijo. Nunca me pediste otras cosas, únicamente dinero. ¿Y a poco no te lo di? Tuvo que ser a través del negocio de tu suegro, porque seamos sinceros. De otro modo, ¿cómo iba a llegar el dinero a tu vida? A través de la lotería. Eso es ridículo. Yo no podía poner dinero en un terreno que no estaba sembrado. Por eso es que así fueron las cosas. Pero finalmente cumplí, Refugio. Solamente vengo aquí a despedirme. Ahora te darás cuenta de que no todas las personas nacieron para tener dinero. La riqueza es una responsabilidad muy grande, Refugio, y aquel que no sabe manejarla puede pesarle mucho y terminar aplastándolo. Y pues por ejemplo aquí estás tú. Mira nada más. ¿Tú crees que puedes ir desde abajo hasta arriba no más de un día para otro? Así no es la vida, Refugio. Pero pues ni modo. Yo aquí estoy para cumplir lo que se me pida. Y pues como ya cobré lo mío y ya tuviste lo tuyo, pues ahora sí que ahí nos vemos. Disfruta lo que te quede de vida en la cárcel. Aquel maldito ser de oscuridad simplemente caminó y a su lado iba aquel perro negro. Se desvaneció entre las tinieblas de la oscuridad. Y en eso, a mí no me quedó más que seguir corriendo y corriendo sin parar, hasta que ya no pude, porque tropecé y me golpeé la cabeza con una roca. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que no había muerto. Sin embargo, ya me tenían por ahí esposado en una patrulla. Un paramédico me estaba revisando, pero sabía perfectamente que aquel era mi fin. Ya no había marcha atrás. Estaba a punto de ser condenado en vida, y también había condenado mi alma para después de mi muerte. Pues sabía que había cerrado un pacto con el diablo, y el mayor de los precios estaba por pagarlo cuando muriera. Sé que el cielo me será negado, y todas las bondades de Dios, porque lo negué, porque renegué a su existencia. Bien dicen que Dios sabe por qué hace las cosas, y ahora lo comprendo, pero también entiendo que la responsabilidad de nuestras vidas siempre será nuestra, porque bien yo me metí en todos estos problemas. Yo sabía que quería hacer una vida, una familia, cuando no tenía nada en las manos para ofrecer. Ese fue mi primer error. Pero ¿qué más puedo decir? Hoy en día estoy encerrado en prisión. He vivido un infierno aquí adentro. Mientras tanto, María, ella sigue con los negocios de la panadería. Ella sufrió mucho por la muerte de Fermín y me lo ha reclamado un par de veces que ha venido a verme. Al parecer ella se había enamorado de ese muchacho y lo quería bien. Al menos me da gusto de que María sigue siendo muy próspera en lo económico. Ella tiene mucho dinero. Los negocios le han dejado bastante y me doy cuenta que fui un estúpido, porque parte de todo eso también sería mío, pero el rencor, la impulsividad y el instinto me llevaron a sacar lo peor de mí. Y por eso es que hoy en día sé que me pudriré por el resto de mi vida encerrado, esperando el momento de morir, para así verme la cara nuevamente con el diablo, porque sé que él se apoderará de mi alma cuando ese momento llegue. En la vida las cosas no son fáciles, y si lo son, deben tener mucho cuidado, porque así como llegan se van, y muchas veces se van con todo y su felicidad, y también con su propia vida.